Estamos camino al agro, hoy desde la zona rural del municipio de Sopetrán, en el occidente de Antioquia, Colombia. Estaremos haciendo una introducción al tema de los biocombustibles producidos en base a higuerilla y piñón hoja trofa. Estaremos en la granja de Colombiana de Biocombustibles, en donde se adelanta todo el proceso. Así que acompáñenme. Los biocombustibles son combustibles no fósiles producidos a partir de materia orgánica, en su mayoría cultivos agrícolas. Los tipos principales son el etanol, producido a partir de azúcares y almidones con caña de azúcar, remolacha azucarera o maíz, y el biodiesel, producido a partir de semillas de plantas oleaginosas o productoras de aceite, como la colza, la palma africana, soya, higuerilla o jatrofa. Otra denominación son los biocombustibles de primera generación, producidos a partir de hidratos de carbono originados en cultivos alimentarios, y los de segunda generación que se producen a partir de aceites vegetales no alimentarios, como la higuerilla y el piñón. En el día de hoy haremos énfasis en estos dos cultivos. Nos encontramos con el señor Carlos Andrés Palacio, quien es el director técnico en Colombiana de Biocombustibles, y vamos a empezar hablando de este tema tan importante en agricultura que son los biocombustibles. Bueno, Carlos, vamos a contarle a los televidentes qué hace Colombiana de Biocombustibles. Germán, Colombiana Biocombustibles es una empresa que viene desarrollando un proceso de producción de biodiesel a partir de cultivos oleaginosos que no compitan con seguridad alimentaria, cultivos que producen aceite que no son comestibles. Ese es principalmente nuestro trabajo. Venimos evaluando y desarrollando materiales de higuerilla y de jatrofa. Ambas son especies rústicas, ambas son especies de acá de la región y tienen esa gran bondad que son grandes productoras de aceite sin ser comestibles. Vamos a empezar entonces hablando ya del tema pues del biodiesel. ¿Por qué aparece el biodiesel en el mundo? La historia del biodiesel es, digamos, un poco larga. Biodiesel nació antes de que naciera el diésel fósil, el ACPM. Por allá hace unos 130 años el señor Rudolf Diesel inventó un motor que funcionaba con aceite de maní. Este proceso desapareció en el mundo cuando empezó a producirse el petróleo. Cuando empezó a explotarse petróleo, desapareció la producción de biodiesel o de aceite combustible, pero hace unos pocos años, los últimos 10 años, cuando empieza a haber una crisis por la producción de combustible fósil en el mundo y por el calentamiento global, el mundo vuelve a mirar lo que ya se conocía. Así como los primeros motores no funcionaron con gasolina sino con alcohol y los primeros motores diésel no funcionaron con diésel fósil sino con aceite, pasados 100 años el mundo tuvo que pensar exactamente en lo mismo. En el inicio de los motores que habían funcionado con alcohol y con aceite regresaron a lo mismo. Entonces nace la era de los biocombustibles, logrando que sean autosostenibles, que se puedan autoproducir estos combustibles, y nacen esas dos líneas, uno alcoholes para motores a combustión por chispa, motores a gasolina, y el biodiesel que es para motores por explosión por compresión o motores de ACPM. Esa es la historia de los combustibles o los biocombustibles, pero cogen mucha fuerza a partir de la firma del Protocolo de Kioto, en la cual a partir del 1 de enero del 2008 los países firmantes de este protocolo están obligados a hacer una mezcla inicialmente del 5% algunos, otros del 10%. Colombia tiene una reglamentación muy clara y muy favorable para los biocombustibles. Hablando específicamente de biodiesel, Colombia genera una ley que exige una mezcla del 5% para el 1 de enero del 2008, cosa que no se logró cumplir porque no había quien la produjera. Una mezcla del 10% para el 1 de enero del 2010, que estamos hablando de en pocos meses tendríamos esa exigencia, y una mezcla del 20% para el 1 de enero del 2012. Esto es un incremento doble, 5, 10, 15 en solamente 6 años de tiempo. Eso nos pone en una gran posibilidad a los agricultores de poder producir biocombustibles y tener un mercado inmenso. Bueno, hemos oído hablar mucho de que los cultivos para biodiesel están desplazando la agricultura. Háblenos un poco de eso. En Colombia no se ha dado todavía esa realidad, pero pasará. Llegará un momento en que pase. Colombia todavía tiene una gran cantidad de área inoficiosa que no se ha utilizado en agricultura, pero de alguna manera no solo ha desplazado en tierra, sino en producto. Cuando tú coges un aceite que es comestible,
como pasa en el caso de girasol, de soya, de canola, de palma, y la utilizas para producir biodiesel, de alguna manera estás desplazando un producto que era comestible, que tenía un bajo precio porque la demanda era relativamente poca, a un producto que empieza a ser muy competitivo contra los vehículos, contra un gran parque automotor como el que existe en el mundo, y empieza a elevar los precios. Eso lo vivimos hace poco con la panela, cuando arrancó la mezcla de etanol. La panela y el azúcar disparó sus precios casi al doble. Cuando se empezó a hacer mezcla de aceite, de biodiesel, a partir de aceite de palma, también se vio inmediatamente un incremento en el aceite comestible. Y la razón es obvia. Un productor de palma dice, yo vendo aceite en Colombia para consumo humano, pero si tengo la oportunidad de hacer biodiesel y me pagan mejor el biodiesel, lo pongo a biodiesel. Y si no me pagan a ese mismo precio para consumo humano, entonces lo quemo en biodiesel. Entonces eso dispara los precios y realmente quien sale pagando el costo de transesterificación, el costo de ese consumo, es la canasta familiar. Ustedes están manejando un modelo de explotación familiar con Jatrofa y Higuerilla. ¿Qué tienen de eso? La empresa desde que se constituye con una visión muy clara y es de pronto un poco futurista, y es, sabiendo esa primicia que es segura que los biocombustibles van a competir con seguridad alimentaria, lo primero que pensábamos era que tenía que ser productos no comestibles, que en ningún momento interfieran con la canasta familiar. Segundo, que sean productos agrícolas que puedan ser sembrados en suelos no de alta fertilidad, o sea, suelos no verdaderamente agrícolas, sino suelos más marginales, que sean menos exigentes en precipitación, como es la higuerilla y la jatrofa, que sobreviven con 600 milímetros de lluvia año, y en una unidad familiar, en un sistema de producción familiar, que no sea el modelo similar al de soya o palma, que se necesitan grandes extensiones y tienen que ser grandes terratenientes o dueños de tierra los que puedan producir biocombustibles. Esto es un cultivo que se puede producir en parcelas de media hectárea, 1 hectárea, 2 hectáreas, y una unidad familiar está cercana a las 4 hectáreas. Es un proceso en el que pueden entrar las personas de la casa, el cabeza de hogar, incluso las mujeres cabeza de hogar pueden participar en proyectos de este tipo, con producción de jatrofa y de higuerilla. Y en esa parte de la comercialización ya de la higuerilla y de la jatrofa, ¿cómo participa Colombiana Biocombustible? Colombiana Biocombustibles en el cultivo, en este proceso de higuerilla y jatrofa, enlaza toda la parte de la cadena, porque fue obligatorio constituirnos en varias partes, en varios eslabones de la cadena, porque no existía como tal la cadena. Inicialmente comenzamos con la importación de unos materiales brasileros de Embrapa, unos materiales ya certificados de una tradición amplia en Brasil. Los probamos acá, escogimos los que mejor se adaptaron a Colombia, ya se están desarrollando con Corpoica materiales para Colombia, cumplen con nuestro ambiente, con nuestro clima y con nuestros agricultores, que no es el mismo tipo de agricultura brasilera. Acá es bien diferente. Entonces, inicialmente nosotros somos importadores y productores de semilla seleccionada de estos materiales. Esta semilla se pone en manos de agricultores, se les da un proceso de asistencia técnica y estos agricultores luego tienen la garantía de que nuestra empresa compra esa producción. Entonces tiene que haber una secuencia, un eslabonamiento de las cadenas que permita que un agricultor lo que produzca sepa que es de buena calidad, que lo que va a sembrar realmente le va a producir rentablemente, pero que todo lo que produzca está garantizada su venta. Ahí tiene que haber una lógica, una logística en el proceso, porque un agricultor no puede ir a sembrar en un lugar aislado, media hectárea, si le cuesta más el transporte que esa producción. Entonces, cuando se va a producir en algún lugar, nosotros le recomendamos a los agricultores que por lo menos haya un núcleo de producción que le permita a la empresa ir a recoger esa producción en esa zona. Bueno, esa es una noticia muy buena, pues, porque aquí el cuello de botella es la comercialización. Ustedes son fuertes en higuerilla y jatrofa, ¿no? ¿Por qué no vamos a mirar ya la parte de cultivo para que miremos ya higuerilla y jatrofa individualmente? Perfecto, Germán, vamos a ver. La higuerilla pertenece a la familia de las euforbiáceas y es originaria de regiones tropicales.
En nuestro país se encuentra ampliamente distribuida desde el nivel del mar hasta los 2.700 metros. El principal producto de la higuerilla es el aceite, también llamado ricino o castor oil, usado desde tiempos ancestrales como combustible y medicina. La lista de productos obtenidos a partir del aceite de higuerilla es muy extensa. Son señalados más de 700 productos, como pinturas, barnices, cosméticos, lubricantes, biodiesel, remedios, etc. Nos acompaña la ingeniera agrónoma Paula Andrea Díaz. Ella maneja aquí en Colombiana Biocombustible la parte de investigación. Y vamos a hablar un poco del tema de higuerilla y de jatrofa, cuáles serían como los requerimientos mínimos de cultivo. Bueno, Paula, contémosle a los televidentes cuáles serían como los requerimientos para higuerilla. Bueno, comencemos. Los requerimientos del suelo para la higuerilla son suelos de textura franco a franco-arenosa. Se puede dar bien en climas de 20 a 30 grados centígrados, con una altura sobre el nivel del mar de 300 a 1500. Es una planta que se acostumbra a sembrar en una distancia más o menos de 2 por 2 o de 2,5 a 2,5 metros. Hay una parte interesante que es los requerimientos de luz de la higuerilla. Cuéntenos cómo es ese requerimiento de luz, de sol. La higuerilla es una planta heliófila, requiere más o menos una luminosidad superior a 1500 horas año. Vemos que aquí hay unos racimos muy grandes de higuerilla. Hablemos un poco de eso, del mejoramiento que ustedes han hecho de estas variedades, porque no es normal encontrar unos racimos tan grandes. Bueno, nosotros el mejoramiento que hemos hecho lo hemos hecho a partir de materiales nativos y materiales que hemos traído de Brasil. Se ha hecho procesos de selección y hemos llegado a materiales como el que tenemos detrás de nosotros. Son materiales que se busca precocidad, que no tengan dehiscencia. Este es un material semidehiscente, que tenga poca altura, que sea fácil de cosechar y que se dé bien en los climas térmicos. Vamos a ampliar eso de la dehiscencia porque no es una palabra normal para todo el público. Hablemos de la dehiscencia, ¿en qué consiste? Bueno, los frutos que consideramos dehiscentes son frutos que por la temperatura, cuando hay grandes temperaturas, tienen una apertura del grano. Los frutos semidehiscentes tienen una apertura moderada y hay otros en los que ustedes pueden tener todo el racimo. Nosotros buscamos materiales que sean indehiscentes o semidehiscentes para que el agricultor pueda cosechar todo el racimo o al menos que tenga un 70% por encima de madurez.